Bueno, la realidad de todo esto es que nosotros siempre en esta vida estamos pensando en muchas cosas, pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios, en Cristo, Él siempre nos busca de una manera especial, porque sabe cómo somos cada uno de nosotros. Dios no obra en un sentido por patrones, aunque su palabra es universal, trabaja en la vida de cada uno de acuerdo a lo que es cada uno. Entonces, si nosotros buscamos a Dios de una manera correcta, Él va a hacer un trabajo en nuestras vidas tan profundo y grande que verdaderamente nos va a hacer semejantes a su Hijo amado Jesús. Si nosotros le buscamos de verdad y con todo el corazón, Él vendrá a nosotros. Entonces, si nosotros en esta vida, vuelvo a insistir, caminamos por nuestros propios caminos, entonces nosotros vamos a extraviarnos y vamos a sufrir mucho, y de hecho por eso estamos viendo la parte de Adán y de Eva. Para los que no tienen la secuencia de lo que estamos viendo, el estudio que estamos viendo es cómo vivir una vida extraordinaria. El primer punto que nosotros vimos es la entrega completa trae como resultado una vida en plenitud. Luego, la gracia es lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Y este tercer punto que estamos viendo es precisamente que nosotros necesitamos crecer en la intimidad con Dios para que podamos relacionarnos con Él y Él pueda verdaderamente transformarnos. Y dentro de esta parte de la intimidad con Dios, nosotros hemos visto varias cosas. Nada más déjenme llegar aquí porque esto de las computadoras a veces se tarda. Un segundito, por favor. Generalmente lo preparo antes, pero ahora... Aquí está. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la vez pasada para que puedan tener la secuencia correcta, perdonen. El subtítulo creo que era La voz de nuestros padres. Sí, ¿por qué medios nos habla Dios? Y nosotros vimos 4 razones. Esa es la parte que nosotros estamos viendo. O sea, de esta parte de que nosotros tenemos que relacionarnos en intimidad con Dios, tiene que ver, o sea, la parte que estamos viendo es la verdadera efectividad, viene a través de una relación íntima con Dios. Entonces, dentro de eso vimos una pasión por conocer a Dios, luego vimos cómo hacemos para hacer del conocimiento de Cristo nuestra meta más elevada, conozcamos a Dios como nuestro Padre, luego vimos cómo expresa Dios su paternidad, la que tú decías, y esta que estamos viendo ahora es por qué medios nos habla Dios. La vez pasada nosotros vimos prácticamente 4 puntos, solo se grabaron 3 porque se acabó la pila, el número 4 lo voy a repetir brevemente, pero nosotros vemos que la primera razón es que Dios nos ama y desea tener un vínculo íntimo. Y hablamos nosotros de la intimidad con Dios. En la intimidad existe la plena confianza. Oscar, te pido un favor, se acabó la pila de esto. En la intimidad existe la plena confianza entre las personas que se relacionan. Dios puso todo de su parte a través de Jesucristo. Ahora Él espera que nosotros pongamos todo de nuestra parte para que Él pueda estar con nosotros. Luego, Él nos debe guiar. Luego vimos el propósito de Dios para hablarnos es darnos un consuelo y tranquilidad. La cuarta razón, que fue la última que vimos, es lo más fundamental es que Dios quiere que le conozcamos de una manera más íntima y personal. Y vimos un pasaje que dice: mis manos hicieron la tierra y el cielo, los cuales son míos. Pero siento, gracias Oscar,
pero siento inclinación por el hombre de corazón humilde y contrito que tiene reverencia ante mi palabra. O sea, Dios tiene inclinación. Quiere decir que Dios responde a nuestro llamado cuando es un llamado sincero. Eso es lo que terminamos viendo la vez pasada. Entonces, la manera que nosotros debemos acercarnos a Dios siempre es con honestidad, confianza absoluta y con la certeza de que si queremos hacer su voluntad, Él siempre nos responderá. Entonces, no fue, era el 4 era tomamos decisiones para autocomplacernos. Es que vimos la voz de nuestro Padre después de lo que tú dijiste. Y vimos 4 puntos. Eran 8, tú nos dijiste, pero no vimos 4 puntos. Exacto, sí. Sí, me puse un poco antes, tienes razón. La voz de nuestro Padre. Sí. El punto 1 era: el diablo pone duda y cuestiona a Dios. Tengo 8 puntos de cuidado, ¿no? Sí, pero nada más vimos 4. Sí. No, sí, lo que pasa es que tienes razón. Tomé un archivo anterior que no tenía todas las conclusiones. Entonces vamos a repasar brevemente los puntos. Ya los tengo aquí. Tomamos decisiones para autocomplacernos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a repasar. Somos fácilmente engañados. Entonces, bueno, estábamos tratando nosotros, digo, para los que vienen por primera vez. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, el primer punto que vimos es terminamos escuchando la voz equivocada. O sea, siempre Dios nos habla directo y la forma como nos habla en forma directa es a través de su palabra. Luego, hay otras voces en este mundo, que es precisamente el sistema de pensamiento creado por el diablo que se opone a Dios. Ese tipo de voces nos pueden confundir en un momento determinado de nuestra vida, pero cuando nosotros ponemos atención en su palabra y hacemos su voluntad, vamos a escuchar siempre la voz correcta y vamos a seguirla. Si quitamos los ojos de Dios, si los ponemos en las circunstancias o en lo que nuestro corazón desea, entonces vamos a escuchar la voz equivocada y inequívocamente nos vamos a desviar del plan y de la voluntad de Dios. Por eso, cuando entra Satanás, siempre él dice, le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, usó parte de la verdad, tergiversó la otra parte, pero metió a Eva en donde él quería, que es precisamente tratar de confundirla y oír otra voz. Hasta ese momento, Adán y Eva solo habían escuchado la voz de Dios hasta que el diablo posee la serpiente y la serpiente le engaña, levanta en ella la codicia de ser como Dios y eso trae como consecuencia que ella tome de este fruto. Y entonces cuando estamos en esa condición, que es la segunda que vimos, que somos fácilmente engañados, porque entonces ya ahí desmiente a Dios. Una vez que logró la comunicación con Eva, desmiente a Dios y dice, no morirán, sino sabe Dios que el día que coman de este fruto serán como Él, conociendo el bien y el mal, pero omitió la parte de que al desobedecer a Dios iban a perder la comunión con Él, que iban a ser prácticamente confundidos y que iban a empezar a morir. No murieron inmediatamente físicamente, pero sí espiritualmente. Se separaron de Dios y cambió la imagen de Dios ante ellos. En lugar de ver a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, clemente, vieron a un Dios como juez, por eso se escondieron de Él y se justificaron. Entonces, siempre el diablo es muy hábil para manejar la verdad, pero meter la cizaña. Y entonces vimos de Juan 8:44, cuando Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Lo digo rápido porque es un repaso nada más. Luego, el tercero, expresamos orgullo e independencia, que quiere decir que siempre el orgullo nos hace desafiar a Dios, nos hace seguir nuestros propios caminos, nos hace tener en poco la palabra de Dios y nos hace menospreciar la cruz de Jesucristo. Y el problema del orgullo es que acabamos actuando en contra de Dios para nuestro perjuicio. Aunque Satanás quiso hacerle, engañando a Eva, quiso hacerle ver que gozaría de toda la inteligencia y todas las cosas, pero nunca le dijo
que el hombre fue creado para que Dios fuera parte de su vida. Al tomar su vida en sus manos, entonces Dios lo hizo a un lado y ahí empezó el verdadero caos y la verdadera consecuencia. Y desde entonces nosotros vemos a lo largo de los cientos de años que han pasado, de los miles de años diría yo que han pasado, más de 6,000, como todo en la humanidad ha sido caos por haber hecho un lado a Dios. O sea, lo importante de todo esto es que Dios trató, o mejor dicho, a través de Jesucristo nos reconcilió y se va a reconciliar con Él todo aquel que crea en la provisión de Dios. Luego, la cuarta razón, que es la que no se grabó, que sí la voy a decir un poquito más amplia, es que tomamos decisiones para autocomplacernos. Y esa es la realidad, todos buscamos la autosatisfacción. De hecho, uno de los principios, una de las causas del principio del pecado es nuestra autocomplacencia. Pero el peligro de nuestra autocomplacencia es que nosotros afectamos a los demás. Eva se quiso autocomplacer tomando del fruto codiciado, del cual el diablo levantó su orgullo, levantó la codicia, que es una rama del orgullo. Luego ella se lo dio a Adán y ahí entró la muerte. Y luego vamos a ver cómo esto afectó a toda la descendencia de Adán y de Eva por todos estos miles de años. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de cuando nos enfrentemos a las tentaciones, de saber exactamente o esperar a saber cuál es la voluntad de Dios. Siempre en espera, Dios nos hace ver y nos quita el afán. Nos hace ver correctamente y nos quita el afán. El diablo trata de que tomemos decisiones apresuradas, guiándonos por el principio del placer, y es ahí donde cometemos los más grandes errores. Por ejemplo, compras equivocadas. Compré esto y ay, no me quedó y no era lo que quería, y luego empieza uno a devolverlo, o actúa uno. Pueden poner sus celulares en modo avión, por favor. Sí. Perdón, se me fue así estábamos diciendo, ¿no? Las compras apresuradas producen el afán. Y cuando nosotros acudimos a Dios y Él nos lleva a esperar, generalmente destruye el afán. Entonces, si encauzamos todas nuestras peticiones ante Dios, se cumple este pasaje de Filipenses 4, 6, 7, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y luego vimos otro pasaje que dice que dejen que el Espíritu Santo nos controle o nos guíe, porque cuando el Espíritu Santo nos controla y nos guía, siempre nos va a guardar bajo la protección de Dios y nunca vamos a caer en el engaño del pecado. Entonces, aprender a esperar en Dios es lo que va a contrarrestar el efecto de tomar decisiones para autocomplacernos, porque muchas veces podemos ver inclusive que estamos siendo egoístas, que estamos quizá afectando nuestra economía o afectando el prestigio de alguien, hablando apresuradamente. Todo este tipo de cosas pasan. Entonces Él básicamente sobre 3 puntos nos ataca: los apetitos humanos, la belleza y la sabiduría. Recuerden que el mundo ha buscado la sabiduría fuera de Dios. ¿Y cuál es el resultado de ese tipo de sabiduría sin Dios? Guerras, hambres, pestilencias y muchas otras cosas. Por ejemplo, hoy estamos viviendo la afección del clima en toda la tierra. ¿Por qué? Porque no se ha cuidado la ecología. El hombre ha actuado en su propia sabiduría, no le ha importado la ecología, y la tierra en un sentido está siendo afectada y a la larga está siendo afectada nuestra salud. Todo este tipo de cosas pasan. Y ahí fue donde nos quedamos. Entonces ahora vamos a ver el punto quinto, que es: excusamos nuestros errores y culpamos a otras personas. Ese es precisamente uno de los grandes problemas de cada uno de nosotros cuando uno quiere enfrentar correctamente su pecado. Lo primero que tenemos que recordar es que la línea más fácil es la verdad. A veces es lo más difícil decir, porque generalmente decir la verdad cuando nosotros nos equivocamos nos humilla.
y nosotros no queremos ser humillados. Entonces tratamos de justificarnos y, dicho así de una manera coloquial, tratamos de pasar la pelota. Y una de las cosas que trae como consecuencia es que no vemos nuestras culpas, no afrontamos nuestro propio pecado y no lo podemos arreglar. Entonces, estábamos viendo la mayoría de estas conversaciones en el capítulo 3 de Génesis, que es donde pasa todo esto. Entonces, el versículo 12 y 13, el capítulo 3 dice: el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Primero, el que era responsable era Adán. El hombre siempre ha sido el responsable de un hogar. Entonces, Adán era culpable, pero le echó la culpa a la mujer, como diciendo: Dios, te equivocaste al proveerme ayuda idónea, y esta ayuda idónea que tú me diste no fue tan idónea porque me dio del árbol del fruto y yo caí. O sea, si ustedes se dan cuenta, no afrontó su propia responsabilidad. Le pasó la pelota a Eva. Eva a su vez dice: la serpiente me dio de comer y yo comí. Le echa la culpa a la serpiente. Entonces aquí vemos que cuando Dios nos confronta es para que nosotros reconozcamos y Él nos libere de la culpa del pecado. En 1 Juan 1:9 Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. El pecado genera maldad en nosotros, y la maldad tristemente nos lleva a generar otros pecados. Así que pecado concibe más pecado, y más pecado concibe más pecado. Entonces, cuando nosotros confesamos sinceramente nuestros pecados y le damos la dimensión correcta: yo fui culpable porque yo tomé la decisión, porque aunque muchas personas te puedan influir, o como muchos dicen: no, pues todos lo hacen. Oye, no robes, pues todos roban. No mientas, pues todos mienten. ¿Acaso creen ustedes que eso los justifica? Claro que no. Cada uno, nunca se les olvide, es responsable de sus propias obras. Por tanto, cuando nosotros le echamos la culpa a las circunstancias o a otras personas, entonces estamos evadiendo el verdadero arrepentimiento y cómo Dios nos puede ayudar ahí, ¿sí? Entonces, Adán obviamente pues estaba escondiendo. Recuerden, cuando oyen la voz de Dios, se tapan con hojas de higuera, que es precisamente la manera de decir: me escondo, ¿no? Para que no me veas como tal soy. Se sintieron desnudos. Antes ellos no tenían ningún prejuicio en estar desnudos en el huerto del Edén, pero en cuanto entró el pecado en ellos, se sintieron desnudos, se taparon con hojas de higuera y, como decíamos, se justificaron. Entonces, a final de cuentas, cuando nosotros pecamos y no reconocemos nuestro pecado, ¿a quién crees que le echamos la culpa? A Dios. A Dios le estamos echando la culpa. Entonces esto es bastante grave. O cuando nosotros no nos queremos arrepentir, le estamos tomando en poco la sangre de Jesucristo. ¿Ven ustedes? Entonces, el pecado, lo grave de él es que al primero que desprestigiamos es a Dios por nuestra arrogancia y nuestro egoísmo. Segundo, menospreciamos lo que Dios hizo para poder reconciliarnos con Él, que es a Jesucristo en la cruz. Entonces, estos hechos tan solo son bastante graves como para poder ser rescatados o redimidos. Por eso la Escritura dice que al corazón contrito y humillado, en el Salmo 51, Dios no desprecia. Porque un corazón contrito y humillado es el que reconoce su pecado tal cual es. Dios, mentí, perdóname. Dios, desobedecí y ahora sufro las consecuencias, perdóname, ¿no? No robé porque no tengo trabajo, sino cómo le doy de comer a mi familia. ¿Ustedes creen que eso justifica que robe? Ahí podemos ver ahora a nuestro presidente, digo sin ánimo de hablar de política, justificando y excusando hechos, rompiendo la Constitución y muchas cosas tristes que están pasando. Pero Dios no es así. Y Dios gobierna, y cada gobernante va a dar cuenta a Dios de sus hechos. Entonces, nosotros tenemos que aprender, no por otros, allá cada quien con Dios, como decíamos, cada quien es responsable de sus propios hechos, sino tú ante Dios.
Por eso es que el verdadero arrepentimiento tiene como fundamento saber que hemos ofendido a Dios, en primer lugar. Y después que hemos dañado a nuestro prójimo, a una de las personas que más queremos. Y en lugar de echarle la culpa al otro, porque entonces nunca nadie va a reconocer, nunca nadie va a salir librado ante Dios cuando se justifica. Por eso es que vemos que, y mucha gente no entiende, Dios es amor, pero también es un juez justo y trata con dureza la desobediencia y el pecado. Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él a través del arrepentimiento y fe en Jesucristo, pero quien no acepte esto es que menosprecie a Dios. Y Dios dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta? Peor que violar los 10 mandamientos es menospreciar a su Hijo. Y tristemente la justificación nos lleva a menospreciar a Dios y a menospreciar a su Hijo. Entonces, cuando nosotros no discernimos correctamente este hecho, vamos a vivir una falsa religión, un falso cristianismo, y vamos a tratar de cumplir el cristianismo en nuestra fuerza, pero vamos a fracasar porque la verdadera vida de identificación con Cristo cristiana, la produce Dios por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede entrar en un corazón si no se arrepiente, si no pone su fe en la sangre de Cristo, que es lo que lo limpia de pecado. Cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo, Dios nos ve perfectos, nos hace sus hijos y nos ve perfectos, ¿sí? Entonces, recuerden una cosa, sí, tenemos tentaciones en este mundo y pueden venir muchas, variadas y de todos tipos, pero el diablo nunca va a poder entrar en la voluntad del hombre. O sea, sus tentaciones nunca son superiores a la voluntad del hombre. Por tanto, el hombre que peca no puede justificar que el diablo u otra persona lo tentó. Tiene que enfrentar su propio pecado, ¿sí? Ese es un punto muy importante. O sea, somos responsables de cada decisión que nosotros tomemos en nuestra vida. Y tomando conciencia de esto, debemos de caminar precisamente con mucho cuidado. Y si nos equivocamos, tenemos que correctamente, para ir con Dios, decir exactamente cómo son las cosas, y es ahí donde Dios nos puede redimir. Entonces, no le pasemos la culpa a otros, no pasemos pero aprendamos a enfrentar nuestras culpas, aprendamos a enfrentar nuestros propios pecados, y podremos así tener una relación correcta con Dios. Y recuerden ustedes que cuando vamos a Dios con sinceridad y correctamente, automáticamente estamos bajo la sombra de su protección. Cuando tomamos nuestra vida en nuestras manos, nos salimos de la protección de Dios, y ahí es donde vienen las consecuencias y las tragedias. ¿Quién de nosotros quisiera sufrir? Pues yo creo que nadie de nosotros quiere sufrir. Sin embargo, muchos de nuestros sufrimientos, aunque pretendemos echarle la culpa a Dios, son solo consecuencias de lo que nosotros hicimos. Y nunca nosotros podemos contemplar o podemos imaginarnos la espiral tan grande que se da con el pecado. Y este es precisamente el punto número 6. Sufrimos las consecuencias. Entonces dice el pasaje en Génesis 3 del 14 al 19. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. O sea, la serpiente también tuvo consecuencias. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolores darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol
del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu causa. Tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces fíjense cómo las tres partes involucradas tuvieron una consecuencia. Aún ahí, Satanás fue condenado a su destrucción final. Hoy Dios lo usa hasta que llegue el tiempo en que también él irá al lago de fuego. Pero Dios lo usa como para que se defina lo que realmente hay hay dentro de nosotros. Nunca nadie sabe cómo realmente es hasta que entra en una prueba. Generalmente las pruebas, que es una de las cosas que más quisiéramos evitar y eludir, generalmente nos ayudan porque sacan lo peor de nosotros. Pero Dios lo permite para que, conscientes de lo que somos, vayamos a Él, nos arrepintamos y entonces Él nos pueda ayudar. Sí, hay una consecuencia para el pecado, pero más grande es Dios y más grande es su perdón. Entonces, a la mujer pues le anunció que sería gobernada por el hombre y que experimentaría dolor en el parto. ¿Y no te gustará? A ver, díganme, ¿a qué mujer le gusta que le den órdenes? Naturalmente no, pero Dios se lo puso como un juicio, ¿no? Entonces ahora vemos a lo largo de los años cómo la lucha por el poder está dada en los matrimonios. Solo en el cristianismo, cuando cada uno de los cónyuges toma su lugar, el que tiene Dios, se puede ser feliz. Pero generalmente el diablo impulsa, como lo hizo con Eva, a que se rebele. Pero si ustedes se dan cuenta, tanto el hombre como la mujer, si no siguen o toman el lugar que Dios les dio, trae consecuencias y trae caos. Por eso hoy vemos tantos divorcios. Ahora ya la gente ni se casa, no quieren comprometer sus vidas. ¿Saben por qué? Porque la intención del diablo es destruir la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y si destruye la familia, destruye la sociedad. Pero si nosotros vamos a Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, cuando nos arrepentimos y creemos, entonces pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y Dios, gobernando las vidas, nos da el equilibrio exacto a cada uno de nosotros. Y es ahí donde podemos prevalecer, ¿sí? Entonces, muchos se aíslan en el castigo de Dios y ven dureza de parte de Dios. Pero nunca se nos olvide que Dios es amor. Y que también es justo, es otro de sus atributos. Su amor está expresado en Cristo. Y es ahí donde podemos librar el juicio de Dios. Y si no creemos en Cristo, entonces tendremos que enfrentar la ira de Dios en el infierno por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera muerte es la muerte física, consecuencia de la muerte espiritual, y luego viene la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios en el infierno. Entonces fíjense, los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, idólatras. Este es un punto muy importante. Que recuerden que la idolatría es poner cualquier cosa antes que Dios, o es anteponer a Dios cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en su lugar, como veíamos ahorita en el Salmo 73:25, fuera de ti nada es en la tierra, todo se equilibra, como yo les decía. Salirnos del plan de Dios trae como consecuencia que tengamos la condenación justa de parte de Dios, porque Dios es justo. Entonces, Dios, en su amor infinito, hizo algo para remediar esto. Si Él hubiera hecho algo para remediarlo,
nosotros ya ni existiríamos. La humanidad hubiera acabado con Adán y Eva. Pero ¿saben qué? Desde el momento en que ellos cayeron, Dios dio la provisión. Y eso está en Génesis 3:21, que dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y para Eva. ¿Ven ustedes? Ahí es donde se derramó por primera vez la sangre. Y Dios les dio un tipo de Cristo. Mató un animal para cubrirlos con sus pieles. Así Dios les estaba dando un tipo, como el diluvio es un tipo de Cristo, como José, el 11º hijo de Jacob, es un tipo de Cristo. O sea, Dios siempre ha dado tipos de Cristo para que entendamos que solo en Cristo podemos prevalecer. Y esa es prácticamente una de las primeras profecías, además de la que vimos aquí mismo en el 3, que tú podrían enemistar entre tú y la serpiente. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el talón, que fue en un sentido la crucifixión de Cristo. Entonces, nosotros cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que ver primero que nada siempre su gracia. Yo creo que, aunque lo neguemos, cada uno vive llevando sus cargas. Y las cargas que cada uno tiene son tan grandes como la cantidad de pecados que hemos cometido. El ejemplo que yo siempre me gusta poner, que es muy ilustrativo, es: cada pecado es como una piedrita que te echas en un saco a cuestas. Al principio a lo mejor no te pesa, pero a lo largo de tu vida vas echando piedritas y piedritas hasta que se convierte como en un costal de cemento o de arena, ¿no? O sea, ya no podemos con nuestras cargas. Pero Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la gracia de Dios, Jesús dice: dame tu carga, ¿no? O como dice en el Antiguo Testamento: echa sobre Jehová Dios tu carga y Él te sustentará. Él quiere tomar tus cargas y solo lo hace si pones tu fe y tu esperanza en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos correctamente y nos presentamos delante de Él diciendo verdad, entonces Él nos da el arrepentimiento y nos da la fe para que seamos salvos. Y en ese momento Él quita tus cargas. Tú te sientes liberado porque la culpa de tus pecados y principalmente de la mala conciencia se traduce en falta de libertad, que eso lo vamos a ver al último de esta parte, no hoy. Falta de libertad. Y entonces tú vives con tus cargas y vas siendo destruido y las cargas te van aplastando hasta que se traducen en enfermedades, en amargura, como dice en Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo contentamiento. Así pasa en toda la vida de un ser humano sin Dios. Pero cuando vienes a Dios, Dios toma tus cargas, te libera del yugo opresor y limpia tu conciencia. Con la conciencia limpia, tú te puedes relacionar con Dios, como lo hacían Adán y Eva, con una diferencia. Ya Dios no tiene una relación externa, sino es una relación íntima, porque Dios entró a través del Espíritu Santo en tu corazón y de padre a hijo. Por eso es tan importante la intimidad con Dios, porque entonces empieza a haber una relación que te va propiciando en ti que tú seas formado a la semejanza de Cristo. ¿Sí? Entonces, si tú nunca has entendido esto correctamente y has puesto tu confianza en forma correcta en Dios, lo puedes hacer hoy. Lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón y creer. Sí, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. No necesariamente tienes que decir palabras, sino más bien arrepentirte de corazón, y Él lo ve porque su Espíritu Santo está presente, por ejemplo, en una reunión como esta. ¿Sí? Entonces, si tú buscas liberarte de tus pecados, acude a Dios y quedará cubierto con la sangre de Cristo, y Dios ya no se acordará nunca más. Porque si estamos hablando de la justicia de Dios, cuando
creemos en Cristo, la justicia de Dios se aplica en nuestras vidas. O sea que el derramamiento de sangre que nosotros tuvimos que haber hecho afrontando nuestra culpa, como lo hizo Jesús, el Dios eterno, el Dios Hijo, Él borró delante de Dios Padre, el juez, todos nuestros pecados. Y ya no se acuerda de ellos. Entonces, por eso es que la salvación no se pierde tampoco, porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Como dice en Juan 10:28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie es más grande que ellos. Aún Satanás, como vemos en Job capítulo 1, no puede hacer nada que Dios no le permita. Y lo que Dios le permite hacer tiene como propósito que se defina lo que hay en nuestros corazones para que vayamos a Cristo. El punto número séptimo, o el séptimo punto mejor dicho, es: causamos sufrimiento a los que están alrededor nuestro. Y vamos a ver el siguiente pasaje. Que dice así: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra será maldita por tu causa, aunque ya lo leímos hace rato. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Imagínense ustedes, en el Edén, Adán y Eva no tenían que hacer nada. Solo tenían hambre, extendían su mano y tomaban del fruto. No tenían que preocuparse por sembrar, por cuidar los árboles. Todo se daba por la mano de Dios, solito, de una manera maravillosa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para el hombre? Que cuando son expulsados del Edén, pues empieza a sentir hambre. O sea, Dios los cubrió de sus pieles, si no quizás hubieran muerto de frío. Pero entonces él tuvo que empezar a sembrar la tierra, a ararla, así con el sudor de su frente. Luego pues, vinieron plagas y cuestiones así. ¿Y qué venía como consecuencia de todo esto? Pues dolor y sufrimiento, ¿no? Como dice Pablo, el que no trabaja, que no coma. Y hoy vemos que pues, tenemos que trabajar aunque no nos guste. ¿A quién le gusta trabajar? Pues yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero porque estamos sufriendo las consecuencias. Pero un día Dios restaurará todas las cosas. Pero ahorita lo importante es ver que el pecado trae consecuencia. Entonces, el sufrimiento resultante se extendió, además de Adán y de Eva, la primera mujer y el primer hombre, a sus hijos. Porque Caín mató a Abel. Imagínense, los dos primeros hijos de Adán. Caín, que presentó una ofrenda a Dios en sus propios términos, y Dios no la vio con agrado. Y Abel, que quiere decir frágil y enfermizo, que solo hizo la voluntad de Dios, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, Caín, como ya su corazón estaba torcido por el pecado, va y mata a su hermano. Se trata de deshacer de aquel a quien Dios aprueba e hizo lo correcto. ¿No les parece familiar esto? Es todo lo que vivimos en este mundo. Por eso es que un creyente verdadero padece persecución. Como dice 1 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Por qué? Porque conforme Dios va transformando la vida de una persona,
la va llevando a una vida de santidad mayor, porque la va haciendo semejante a su Hijo. Como dice en 1 de Pedro, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y todo aquel que pone su confianza en Dios empieza por un camino ascendente de santidad. Y mientras más santo es, más pone en evidencia la vida de pecado de los que lo rodean. ¿Y cuál es la cuestión? Como Caín, no soportan esto y tratan de desprestigiarlo, o como en muchas partes del mundo, matan a los que profesan el nombre de Cristo. La parte de México, donde pasa esto, es en Chiapas. Pero en todo el mundo, si una persona, en muchos lugares del mundo, si una persona menciona el nombre de Cristo, se identifica, lo matan. Hoy en día. Y es una gran cantidad de naciones, sobre todo las asiáticas, donde sucede todo esto. Entonces, vemos que la humanidad sigue continuando en el pecado y sigue esparciéndose el pecado. Pero esta angustia es lo que hace que las personas sean infelices. Si yo me siento infeliz, por ejemplo, y veo que alguien es feliz, le voy a decir: oye, qué bueno que seas feliz, yo soy muy infeliz. No, tratan de hacerlos infelices para que sean como ellos. Por eso pasan tantas tragedias aquí. Entonces, si en la primera familia de la tierra presenciamos asesinatos, celos, conflictos, ¿qué nos sucederá en las subsecuentes familias? Por eso es que les decía yo que a lo largo de los siglos, Satanás de un modo u otro ha ejercido su influencia con discordia. Como lo hizo desde Caín a él, esto ha traído como consecuencia confusión, derramamiento de sangre en todas las familias. ¿Sí? Entonces, si todos estamos afectados por el pecado, no es algo que nosotros podamos aislar, porque a lo mejor todo lo que oyes aquí te levanta cierta convicción y tú dices: bueno, saliendo de aquí ya voy a cambiar, ya me voy a portar bien, voy a ser mejor. Te digo, no vas a poder hacerlo, porque el hombre sin Dios tiene sembrada la semilla del mal. Por eso Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú no puedes cambiar por ti mismo, tú no puedes ser bueno por ti mismo. De una u otra manera vas a ser egoísta, y de una manera u otra vas a afectar a los demás, y primero a los que más quieres. Pero si vienes a Cristo, si realmente pones tu confianza y tu esperanza en Él, entonces tú vas a transmitir la esperanza a tus descendientes. Y tan grande puede ser esta influencia que en Eclesiastés 7:9 dice, Deuteronomio 7:9, que dice: la descendencia del justo será bendita hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque se va a transmitir la verdad. Es lo único que puede romper el efecto de la maldición del Edén, por llamarlo de alguna forma, a el efecto de la bendición de Jesucristo. Ahí es donde se cambia el panorama. Y entonces, yo estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera dañar a alguien más, y menos a los que aprecia. Pero el daño empieza cuando tú te lo haces a ti mismo y te engañas, dejándote guiar por el pecado. Pero nunca se les olvide algo. En 1 Corintios 10:12 dice, 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, hablando del que pone su confianza en Él, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios siempre nos dará la salida. Dios siempre nos dará la fuerza para vencer el pecado, para vencer la tentación, si estamos con Él. Pero si nosotros decidimos seguir nuestros propios caminos, estamos a la deriva del pecado. Y seremos, como dice en Isaías, el impío es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Fíjense, el impío siempre va a tener pecado y va a añadir pecado a pecado, y va a dañarse a él mismo y va a dañar a los que menos quisiera dañar. ¿Ustedes creen que un padre quisiera dañar a sus hijos? Naturalmente, todo padre quiere lo mejor para sus hijos.
Pero desde el momento en que nosotros vivimos una vida de hipocresía, de falsa religiosidad, es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Porque ahí van a ser mejores que nosotros, si le estamos enseñando el mal. Pero si tú vienes a Cristo, si tú pones tu fe y tu confianza en Cristo y Dios te empieza a cambiar, lo que les vas a transmitir son los valores de Cristo. Y teniéndolos ellos en su mente, en el tiempo que sean enfrentados por Dios, sabrán a dónde ir. Entonces, pero la última, el punto número 8, y uno de los más importantes, es: desaprovechamos lo mejor de Dios. O sea, Dios es amor. Todo lo hizo para nosotros, para su gloria. Y cuando nosotros no le queremos creer a Dios, como Adán y Eva, desaprovecharon lo mejor de Dios, porque antes de que pecaran, tenían comunión cada día con Él, ahí en el huerto del Edén. Se relacionaban sin ningún problema. El problema empezó el día que pecaron. Entonces ya cambió la imagen de Dios ante ellos. Fue distorsionada. Por eso los seres humanos tratan de evitar lo más posible venir a un estudio como este o llevar una vida así, porque no pueden ni quieren. Dice la Escritura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Toda la humanidad sin Dios no puede cambiar, odia a Dios, no quiere someterse a sus principios. Por eso es que es tan valioso el arrepentimiento para Dios, porque el arrepentimiento es reconocer que hemos deservido, pero que somos infelices y que estamos, en lugar de cosechar las bendiciones de Dios para nuestra vida, estamos menospreciando. Porque Dios en el Edén les dio todo. A lo mejor me preguntarás, bueno, ¿por qué les puso una restricción? Si les dio todo. Y la razón es porque les dio parte de su semejanza, el libre albedrío, la capacidad de decidir. Entonces tenían que ejercitarlo. ¿Y qué decidieron? Mal. Y trajo como consecuencia ahora. Entonces, en un sentido ahora, tú en esta vida, a lo largo de los siglos, viviendo la historia de la humanidad y ves todas las consecuencias del pecado, pues en realidad ir a Dios es anhelar llevar una vida diferente a la que este mundo ofrece. Nadie se puede convertir de corazón si anhela lo que este mundo ofrece. Es como si estuviera anhelando el fruto prohibido. Pero quien analiza un poco su propia vida y el entorno de donde vive y ve todo lo que hay, que nada más prende las noticias, yo no sé, pero a mí a veces me deprime ver tanta noticia, ¿no? Entonces, anhelar una vida diferente es una de las cosas que nos lleva a Dios. Si estás contando con tu vida de pecado y sientes que eres feliz, bueno, eso sentirás tú. Pero no se te olvide una cosa: no conoces la felicidad. La gente que se inclina hacia el pecado, cada día va siendo más infeliz. No conocen la felicidad. La felicidad solo tú la conoces cuando te reconcilias con Dios. Fíjense lo que dice Isaías: el efecto de la justicia será la paz. La justicia de Dios. Y la labor de la justicia, 32:17, reposo y seguridad para siempre. ¿Bien? O sea, creer en la Biblia, el efecto de la justicia de Dios aplicada en tu vida será paz. Y la labor de la justicia es que Él te va ejercitando para que cada día seas más santo, será reposo y seguridad para siempre. Pero Adán y Eva desobedecieron. Y entonces, en el momento que desobedecieron, como dice Génesis 2:25, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Así los hizo Dios. Pero después de que pecaron, sintieron vergüenza. Eligieron desobedecer
y como consecuencia la primera familia sufrió los estragos del pecado. La vida ya no fue dulce. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tardó Adán antes de que le dieran a Eva en nombrar a todos los animales de la tierra. Se llaman como el nombre que les puso Adán. Luego en toda la creación Dios hizo parejas de los animales y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le dio la ayuda idónea. Pero el hecho es que Adán vivió más de 900 años y murió. Pero todos los años que él vivió, desde que fue expulsado del huerto del Edén, sufrió. Imagínense ustedes cuánto no sufrió si uno de sus hijos mata al otro. A veces la separación o la muerte de una persona no nos deja en paz. Tenemos que por eso pasar nuestro duelo cuando pasa algo así. Y el duelo significa, a final de cuentas, acabar convencido de que pues Dios tiene potestad sobre todo y Él tiene la razón. Pero imagínense todos los años que ellos vivieron, acordándose de que tuvieron en el inicio de su vida un ambiente perfecto. Y ellos lo menospreciaron. Por eso Dios, cuando venimos a Él, quiere que llevemos una vida de santidad. Porque la santidad es precisamente lo que nos lleva a estar en comunión con Dios. Y la comunión con Dios es lo que es la felicidad. No importa si tienes o si no tienes, si eres chaparro o alto, güero o moreno, no importa. Cristo es lo que importa. Cristo es tu felicidad. Y si ya estás en paz con Dios, entonces tendrás reposo. Entonces, si el pecado fue esparcido a toda la raza humana, porque Adán pecó y murió, y luego todos murieron. Pero el que muere para Cristo, dice en 1 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando tú empiezas a vivir para aquel que murió y resucitó por ti, empiezas a experimentar una nueva vida. Pero todo empieza con disponer tu corazón. Tú no te vas a poder arrepentir si no dispones tu corazón. Recuerden que la palabra de Dios trae un efecto en nuestra vida que desenmascara la maldad de nosotros. Y Dios lo permite para arrepentimiento. Pero cuando te empecinas en vivir en esta maldad, entonces entra la ceguera, como un juicio. Aunque quieras ver, no ves. Eso pasa con muchos grupos cristianos que han desechado vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando tú pones tu esperanza en Dios, si lo haces sinceramente, entonces Dios producirá en ti, por medio de Cristo, la vida que le agrada. Te lo dice Hebreos 13, 20 y 21. En la versión NTV dice de esta manera: y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, eterno, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. La vida cristiana nadie la puede llevar. Si tú quieres llevarla sin Dios, solo es religiosidad. La vida cristiana solo se puede llevar si Dios gobierna tu vida. Si tú ya te reconciliaste con Dios arrepintiéndote y poniendo tu fe en Jesucristo. Y mire lo que dice en Gálatas 4, 6, 7. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. Fíjense qué hermoso. El sello que Dios nos da cuando nos convertimos es su Espíritu Santo.
como dice Efesios 1:14, es la zarra de nuestra herencia, es la garantía, el Espíritu que Dios nos da de que un día vamos a resucitar para estar en su presencia si es que nos toca morir. ¿Ven ustedes? Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? No a través de lo que otros dicen. Aun si tú vienes a un estudio como este y no estás leyendo la Biblia, tu entendimiento es mínimo. La voluntad de Dios tú la conoces a través de la palabra. Mientras más leas la palabra y vengas a un estudio como este que está amparado en la palabra, lo espiritual se acomoda a lo espiritual y tu crecimiento va a crecer. Pero si tú no lees la palabra, naturalmente todo lo vas a cuestionar. Por tanto, sí tenemos que poner de nuestra parte, buscando a Dios a través de la única revelación que ha dado, que es su palabra. Y mientras más tengamos la palabra y Dios nos enseñe, se va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero si tú eres carnal, esto es, si no has nacido de nuevo, nunca lo espiritual y lo carnal van a poder coincidir. Entonces vas a acabar cuestionando y pasando la bolita a otro y tratando de justificarte tú. Entonces, para ejercitarnos en la palabra tiene que ser con frecuencia y constancia. No una vez al mes, una vez no. Tienes que buscar a Dios de corazón cada día. ¿Cuál va a ser el beneficio que tú obtengas de esto? Que Dios va a sacar a flote todo el mal que hay en ti para limpiarlo y sanar. Como ese versículo que comentamos el miércoles. Por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá, para que tropiecen y caigan. Ellos serán heridos, caerán en la trampa y serán capturados. O sea, la palabra de Dios pone en evidencia: quien la acepta le da vida, quien la rechaza se convierte en un tropezadero. Entonces es un proceso. Tú tienes que renovar tu mente y tu corazón cada día. Es como el bañarse. Si sales a la calle y está así como ahora que estaba el polvo y el humo y todo, pues te sudas. ¿Y qué haces? Pues te bañas para limpiar tu cuerpo. Así es la palabra. Espiritualmente nos limpia cada día. Pásate un mes sin bañar a ver cómo te sientes. O a ver cómo hueles, ¿no? Como los franceses, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que limpiar cada día nuestra mente. Además, la palabra nos va a guardar, la misma palabra nos va a guardar de caer en tentaciones. ¿Recuerdan ustedes la tentación de Jesús en el desierto? El diablo usó la palabra para tentar a Jesús, pero como Jesús es la palabra y la conocía profundamente, no cayó en su trampa. Entonces, muchos inocentes que son neófitos en esta cuestión de las Escrituras, caen en la trampa de personas habilidosas de lenguaje, porque no tienen un fundamento correcto. O sea, la mayor parte de lo que tú vas a aprender no es en un estudio como este, sino es a través de los tiempos que tú pases solo con Dios en la Escritura. Un estudio como este te va a afirmar en las verdades de Dios, pero si tú no pasas tiempo con Dios en la Escritura, lo que te vas a llevar va a ser muy poco, porque tu mente no está transformada. Y la mente sin Dios se justifica. Se trata de huir de Dios, de quien le da la convicción. Por eso en el versículo que acabamos de leer, Isaías 28:13, dice: para que tropiecen y caigan. Ellos serán heridos y caerán en la trampa y serán capturados. Eso habla del que rechaza. Pero Dios dice, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Así es como nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios a través de la palabra. Ahora te dirás, oye, es que no tengo tiempo. Te digo una cosa, cuando tú acudes a la palabra primero que nada, Dios ordena tu mente y naturalmente te haces más eficiente aún en tu vida laboral. ¿Ustedes creen que Dios no controla todo? Dios controla todo. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, todo lo demás te vendrá por añadidura, porque Dios acomodará todas las circunstancias a tu favor, porque Él domina, es el único ser todopoderoso que domina todas las cosas. Y cuando tú desarrollas la mente de Cristo,
Esa es la verdadera inteligencia, la espiritual. La del hombre es una inteligencia natural, animal, diabólica. La mente de Cristo está aunada con la voluntad del Padre. ¿Qué escoges? Entonces, no podemos nosotros parar, y menos en una época como esta. Porque el hecho de que descuidemos la palabra de Dios naturalmente nos va a regresar a como éramos. Dios nos dio una nueva naturaleza, eso lo vamos a ver la próxima vez con claridad. Dios nos dio una nueva naturaleza para que ésta creciera conforme a la voluntad de Dios. Pero tiene que luchar también contra el pecado y vencer. ¿Cómo sabes que tiene que luchar? Porque así trató Dios a su Hijo. En Hebreos 5, 6, 7 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. O sea, Jesús fue enfrentado al pecado, desde la tentación del desierto o antes. Pero ahí fue la culminación. Pero salió victorioso. ¿Y qué fue lo que vino como resultado de esto? Hizo milagros que nadie nunca ha hecho. Cambió las épocas. Cuando resucita Lázaro, se oye una voz del cielo. Y decía, Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero esta voz es para que crean. Porque Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Y todo creyente que decida en su vida, por amor a Dios, hacer su voluntad, Dios le va a abrir las ventanas de los cielos. Siempre le ayudará, siempre le sustentará con la diestra de su justicia. Y traerá, como dice Mateo 6:33, todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú buscas primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no te pongas el pretexto de decir no tengo tiempo, porque mientras más digas no tengo tiempo, menos tiempo vas a tener, porque tu mente está totalmente estancada. Pero si tú sigues buscando a Dios, si tú buscas a Dios cada día, tu mente se librará, se abrirá. Él nos dio la mente de Cristo y tenemos que desarrollarla, y la única manera de desarrollarla es a través de el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Entonces sí, ir a Él nos da un beneficio, ir en contra de Él trae una consecuencia. ¿Qué escoges? Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Sabemos, Padre, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, o 2 o más, ahí estás en medio de ellos. Y hoy, Señor, apelamos a tu presencia en esta congregación. Te damos gracias, Padre, porque todas las enseñanzas que podemos entender son reveladas por tu Espíritu Santo, y es precisamente, Padre, a quien el Espíritu Santo te agradecemos por haber dado a todo aquel que confía en Él. Te queremos pedir, Señor, que tú, que conoces los corazones aquí en esta congregación, que sabes exactamente quién no se ha rendido a ti con sinceridad y con todo su corazón, tú lo ayudes a hacerlo, Señor. Sabemos que la salvación te pertenece a ti, así como la vida misma, y que tú estás dispuesto y lo mostraste a través de dar a tu Hijo en la cruz. Así que, Padre, ayuda a todo corazón que no se ha rendido ante ti, y a todos los que ya nos hemos rendido ante ti, ayúdanos a vivir la vida que tú demandas, Padre. Sabemos que como humanos no podemos hacerlo, pero en la fuerza de Dios, en el poder que resucitó a Cristo de los muertos por el Espíritu Santo, sí lo podemos hacer. Así que, Señor, permite que aquí todos lleguemos a ser salvos. Te damos gracias, Padre, porque tú pues ya has disminuido mucho la contaminación. Te queremos pedir que sigas trayendo viento y lluvias para que pueda limpiarse este ambiente. Y especialmente, Padre, te pedimos por Carlos, el primo de Rocío.
Señor, pues tú sabes exactamente la condición en la que él está. En ti está la vida o la muerte, pero permite, Señor, primero que nada, que a través de lo que él viva te pueda conocer. Y Señor, si está en tu potestad sanarlo, pues hazlo. Creemos que sí, puesto que tú quieres la vida, no la muerte del impío, así que dale la oportunidad de salvarse y sánalo para tu gloria. Te damos gracias también porque todo salió bien en la operación de Lorena, la hija de Lucha. Y pues ahora, Padre, que todo esto también haga que ella ponga sus ojos en ti y se pueda convertir. Señor, guárdanos en este resto de día y en esta semana. Y te pedimos que tú estés en nuestra mente en cada momento para que vivamos conforme al camino de tu voluntad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.